Hola, hola, buenos días muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de historia. El día de hoy en nuestra clase vamos a analizar un poco el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, lo que se conoce como el Guzmanato, o también el liberalismo amarillo, ¿no? Este periodo que también se conoce como el liberalismo amarillo. Este es un periodo que nosotros ya vimos que Antonio Guzmán Blanco ya viene, digamos, de unos procesos históricos anteriores, ¿no? Ya viene de luchar en la guerra federal, de ser un aliado de Falcón, viene de gobernar junto a Falcón, se retira del gobierno de Falcón, ya vimos que el gobierno de Falcón fracasa y luego él toma el poder. Y esa es la primera pregunta que nosotros vamos a hacer en la clase del día de hoy. ¿Cómo este personaje que se llama Antonio Guzmán Blanco, que tiene mucho tiempo ya en la vida política venezolana, llega al poder? ¿Cómo toma el poder? Lo primero que tenemos que decir a esto es que no va a tomar el poder mediante votaciones directas, universales y secretas. No es que una gente se postuló y luego llegó al poder. No, no fue así. El señor toma el poder, no llega, lo toma. Y lo toma mediante la fuerza. Eh, Se crea un movimiento, él llega al poder el 27 de abril de 1870 bajo lo que se conoce como la Revolución de Abril. ¿Sí? Ustedes saben ya este proceso que se conoce como la Revolución de Abril, bueno, tuvo un proceso. Ustedes saben que José Ruperto Monaga era el gobernante que durante 2 años, del 68 al 70, gobernó, o al menos intentó gobernar, ya que José Tadeo Monaga había fallecido, ¿verdad? Entonces en ese interín, Antonio Guzmán Blanco no estaba aquí, sino él se quedó desde la distancia, desde el extranjero, viendo un poco qué es lo que pasaba y luego como se preparó para llegar a Venezuela junto con sus aliados. Unos aliados que nosotros ya mencionábamos, que eran aliados internos, eran aliados que habían luchado con él frente en la guerra federal. Digamos, luchaban entre comillas, más bien habían sido sus aliados, porque Guzmán no es que luchó. Entonces nosotros ya tenemos ese panorama, va a llegar en 1870 a Venezuela y va a formar una fiesta. Dije, bueno, yo voy a invitar aquí una fiesta, me voy a darme una fiesta, voy a invitar un poco de gente, un poco como, ¿cómo se llama esto? Presumiendo frente a José Ruperto Monaga y como incitándolo, ¿no? Ese era el objetivo. El objetivo era formar eso que yo tengo acá, aquí colocado aquí, que se llama casus belli. El casus belli es un pretexto para iniciar un conflicto armado. Esa fiesta fue un casus belli. Se armó una fiesta, invitó mucha gente, mucha prensa, porque sabía que los lincheros de José Ruperto Monagas, que era un movimiento de gente armada que controlaba a José Ruperto Monagas, iban a llegar a esa fiesta ese día. Es decir, Antonio Guzmán Blanco sabía que si hacía una fiesta, lo ponía pomposo, ponía hasta qué es lo que se iba a comer, es decir, una fiesta de derroche. Esta gente, José Ruperto Moraga, es decir, sus enemigos políticos, iban a enviar a los lincheros a detener esa fiesta, a sabotear esa fiesta. Y eso fue lo que efectivamente hizo Antonio Guzmán Blanco y efectivamente fue lo que este, la reacción que tuvo José Ruperto fue exactamente mandar a esos lincheros. Entonces esta gente fue, armó un escándalo, tuvo un alboroto, unos heridos y esa fue como la excusa, el casus belli, ¿verdad? Es la excusa, es el pretexto para iniciar una confrontación armada. Entonces a partir de allí, este señor que es Antonio Guzmán Blanco se va a Curazao, inicia un proceso como de generación de alianzas, luego entra por Coro y genera todo este proceso que lo va a llevar al poder el 27 de abril de 1870. ¿Ok? Lo va a llevar al poder. Y así va a comenzar el periodo de la historia venezolana que se conoce como el liberalismo amarillo. ¿Ok? Este periodo iba a estar caracterizado por una profunda participación de Antonio Guzmán Blanco en todos los campos de la vida política nacional. Este es un personaje distinto a los otros personajes, a los otros sujetos históricos que habían actuado en la presidencia de la República. Y es un personaje distinto, digo, porque es un personaje joven, ¿sí? Es un personaje joven, es universitario, tiene cultura, está preparado, es un buen administrador, es un buen político. También se dice que era un personaje petulante, era un megalómano, era pragmático, mezquino, abajo, rencoroso, y dominó el panorama político de la vida nacional durante 18 años. Algunas personas dicen que era la encarnación de todo lo bueno y también la encarnación de todo lo malo.
Es decir, un personaje muy controvertido, muy controvertido. Era un buen administrador de la hacienda pública, pero a su vez también era corrupto. Este, hizo obras de infraestructura importantes que todavía hoy las vemos. Por ejemplo, el Palacio, la Asamblea Nacional, que es el Palacio Legislativo, se construyó bajo su gobierno, pero a la par también dejó al país con una inmensa deuda. Era un personaje que gobernó bajo la figura, bajo el método de la autocracia. Ya vamos a ver un poco qué es eso. Seguidamente nosotros entendemos, digamos históricamente, sus periodos de gobierno se han dividido en tres. Él gobernó directamente, es decir, que él fue el presidente, el que estaba ejerciendo el gobierno directamente durante tres periodos, o en tres periodos presidenciales. El primer periodo que va, aquí lo tenemos, de 1870 a 1877, que se llama el sextenio, porque son 7 años. Fue el periodo más largo de gobierno y además donde se hizo una importante obra de infraestructura. En este periodo es seguido luego por el bienio, es decir, el bienio va de 1870, perdón, por el quinquenio, de 1879 a 1884, son 5 años. Aquí se construyen obras de infraestructura importantes y luego termina con el bienio, del 86 al 88. En los interludios, los intermedios, es decir, entre un gobierno y otro, se turnaron Linares Alcántara y Joaquín Crespo. Su periodo más largo, como nosotros hablamos al principio, es el sextenio, y en el sextenio, fue el periodo donde más dominó, donde fue el periodo más largo, se entregó fundamentalmente al país, genera eso que conocía como la pacificación, porque había muchos conflictos bélicos en ese momento, y a transformar la vida política, cultural y material de la nación, en este periodo más largo que se llama el sextenio. Este, Durante su gobierno, nosotros tenemos acá, ¿verdad? Otro elemento relevante de su gobierno, fue que en sus primeros años de gobierno fue una férrea dictadura y gran parte del poderío de su gobierno se desarrolló en un contexto de guerra contra los azules, como le decía. Esta guerra contra los azules terminó en 1872, es decir, 2 años después de que él toma el poder. En 1872, bajo la campaña de Apure, que logró como calmar a los últimos azules que estaban allá en Apure, en San Fernando. Antonio Guzmán Blanco generó, esta manito que ustedes ven aquí, unas alianzas. Es decir, ¿qué son alianzas? Alianzas son esas uniones que le van a permitir a Antonio Guzmán Blanco mantener el poder durante 18 años. Es decir, sus aliados, sus amigos, los que están con él, los que lo van a apoyar durante todo este periodo. Y Guzmán Blanco generó alianzas, como nosotros estamos viendo aquí abajo, generó alianza con la nueva y la vieja oligarquía. ¿Sí? Así que fueron generales, hacendados, dueños de hatos, comerciantes, banqueros, prestamistas. Es decir, es un gobierno bastante heterogéneo, pero que se seguía manteniendo con la vieja oligarquía, incluso hasta colonial. O sea, esa oligarquía que venía de hace tiempo atrás generó alianza. Con esto podemos decir que Antonio Guzmán Blanco no se tomó el poder para cambiar algo, sino para cambiar su modo de vida y para mantenerse, bueno, unos buenos años, unas buenas posiciones de poder, pero que no pretendía realmente cambiar mucho en la situación que se estaba viviendo en Venezuela en ese momento. Seguidamente, nosotros nos vamos a nuestra siguiente infografía, vamos a poder encontrar, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué hizo Antonio Guzmán Blanco? ¿Ok? Porque además a Antonio Guzmán Blanco también se le conoce como el modernizador, se le dice que es el ilustre americano, que es una persona, realmente se le conoce historiográficamente, por lo menos en alguna historiografía, con algunos historiadores e historiadoras, como esa persona ilustre, con esa persona modernizadora, con esa persona que realmente por fin llegó a alguien que se preocupaba por Venezuela. Y realizó varias obras, luego vamos a ver si la figura del modernizador está en verdad. ¿Qué obras realizó de importancia, envergadura, que incluso hoy en día esas obras siguen existiendo porque fueron tan importantes y además siguen, y la mayoría se concentró en Caracas, por eso son como elementos representativos de la ciudad. Se encuentran al oeste de la ciudad, donde, bueno, eso es Caracas,
o eso era Caracas para ese momento, y nosotros primero, el primer edificio es el edificio del Capitolio de la Asamblea Nacional, que se construyó además porque Antonio Guzmán Blanco, cuando iba a tomar posesión al gobierno, dijo, bueno, ¿por dónde voy a tomar posesión si aquí no hay casa de gobierno? Y se mandó a construir el Capitolio, ahí se puso su despacho. Entonces el Capitolio, la Asamblea Nacional, lo que hoy es la Asamblea Nacional antes, era también, bueno, el Palacio Legislativo, pero también era parte, era el despacho de la presidencia. La Plaza Bolívar de Caracas, la iglesia Santa Teresa, la Santa Capilla. En la iglesia Santa Teresa pasa una cosa importante porque él construye la iglesia Santa Teresa porque había destruido una iglesia anterior. Él mandó a construir lo que hoy se conoce como el Teatro Municipal, que antes se llamaba Teatro Antonio Guzmán Blanco. Este teatro municipal, antes había una iglesia ahí. Antonio Guzmán Blanco dijo, bueno, yo quiero poner un teatro ahí. Y esa iglesia que está ahí la voy a derrumbar. Y negoció con la iglesia de realizarle una iglesia, que esa iglesia se llama Iglesia Santa Teresa, que es una iglesia muy famosa porque en Semana Santa van allá hacer a pagar promesas y tal, es como un evento religioso muy importante en la ciudad. Entonces tenemos la iglesia Santa Teresa, la Santa Capilla, el Cementerio General del Sur, que para esa época era una obra importante y majestuosa. Incluso el presidente Joaquín Crespo construyó un gran edificio, una gran capilla en ese cementerio. Bueno, lamentablemente hoy lo encuentras muy deteriorado, pero digamos, en ese momento fue una gran obra de infraestructura. Incluso la obra de infraestructura que hoy se prevalece dentro del cementerio, podría yo decir que es una obra cultural muy importante para la ciudad. Construyó lo que se conoce como el Calvario, el templo masónico y varios ferrocarriles. También realizó varias reformas legales. Una de las reformas legales, digamos, de mayor importancia fue el decreto de instrucción pública, es decir, Antonio Guzmán Blancos dijo, la educación en este país es pública y además voy a empezar a abrir escuelas para acabar con el analfabetismo. Esto sin duda en los primeros años de gobierno fue así, pero al pasar los años este decreto dejó de tener tanta importancia y no se le dio tanta importancia a la educación pública. Pero tiene por lo menos el reconocimiento histórico de ser la primera persona que desde el Estado Nacional empezó a construir escuelas. Modernizó el Código Civil. Cuando dice que modernizó el Código Civil es que antes, cuando la gente nacía, tenía que ir a la iglesia para registrar su nacimiento. No es como ahorita que tú vas a una jefatura civil y te registran, no antes. En este momento, cuando me refiero a antes, me refiero cuando estaba en 1870, la iglesia tenía un poder de registro, es decir, de quién moría. La iglesia decía, bueno, quién muere, te daban actas de defunción, de quién nacías, tenías que bautizarte porque era la fe de bautismo, y quién se casaba. Tenía un poder sobre los registros de la vida y de la muerte de las personas, es decir, la iglesia llevaba la contabilidad de quién nacía, quién moría y quién se casaba. Con la reforma del Código Civil, Antonio Guzmán Blanco le quita estas cualidades a la Iglesia Católica y se los pasa directamente al Estado, es decir, empieza a formar un Estado más secularizado. Cuando me refiero a secularizado, es que empieza a separar la Iglesia con lo del Estado. Una cosa es la Iglesia y otra cosa es el Estado. Y todo esto que tiene que ver con el Estado, todo este ordenamiento civil va a pasar en manos del Estado. Y esto obviamente no le gustó mucho a la Iglesia. Y por eso tuvieron varios enfrentamientos. Incluso Antonio Guzmán Blanco cerró varios conventos, o cerró todos los conventos del país de monjas y los seminarios. Entonces, también es un gobierno controvertido por ese lado. Entonces ya sabemos que realizó varias obras de infraestructuras, mucho más que lo que realizó Páez y sus antecesores, o que Falcón. Digamos que seguramente fue como en obras de infraestructura, en lo que hizo seguramente fue mucho mejor que sus antepasados o sus antecesores. Pero la historia le ha dado como la denominación de modernizador. Y nosotros nos preguntamos, ¿realmente fue un modernizador? ¿Realmente cambió o tenía un plan de modernizar a Venezuela para la época, en condiciones similares a otros países modernos para la época? Y lo primero que tenemos que decir es que lo vamos a colocar en duda, ¿ok? Vamos a colocar en duda, vamos a ponerle eso en tela de juicio. ¿Y por qué lo ponemos en tela de juicio? Por estos elementos que están acá. Las obras no obedecieron a un plan para sacar a Venezuela del atraso económico y social, más bien era un plan personal, es decir, no es que desde el Estado Nacional, desde el gobierno de Antonio Guzmán Blanco se hizo un plan para sacar a Venezuela del atraso, de la miseria, del analfabetismo, sino que se hizo un plan
más que obedecía a obras personales. Es decir, cuando se construía un teatro, cuando se construía el cementerio, cuando se construía el templo masónico, el cementerio, el Calvario, etcétera, no se construían porque había una verdadera necesidad de eso, o que eso iba a incentivar al que el país tomara unas mejores condiciones de vida, sino que Antonio Guzmán Blanco se dice que también era un poco afrancesado y quería convertir la ciudad en algo como Francia, y por eso hizo varias obras de infraestructura donde él quiso. ¿Ok? Esto se pone aquí, esto se pone aquí, esto se pone aquí, por no verse unos estudios, ¿sí? O sea, no como realmente no había como un proceso de modernización real, sino había como una fachada de modernización porque habían unas obras de infraestructura. Pero eso no necesariamente significa que que en esa época estábamos caminando hacia convertirnos en un país moderno. Lo segundo es que las obras son puntuales y además desarticuladas, es decir, una obra no se empieza a relacionar con la otra y no pretendía cambiar las relaciones coloniales. Continúa el latifundio y no se intentó diversificar la economía ni abrir industrias. Igual eso lo vamos a como profundizar un poquito más cuando lleguemos al término de la economía que está aquí abajito. Luego tenemos el Estado. ¿Qué hizo en torno al Estado? Bueno, lo primero que tenemos es que había una profunda inestabilidad política porque había muchas regiones y esas regiones estaban dominadas por caudillos y los caudillos constantemente peleaban con el poder central porque en el gobierno no estaba, había alguien negociador, pero alguien que quería y que tenía vocación de poder. Si él quería mandar, iba a mandar a todo el mundo, pero tuvo que negociar. Y en ese proceso de negociación con los caudillos regionales se dio cuenta que tenía que crear un ente que se llama el Citado Constitucional, es decir, tenía que pasarle dinero a las regiones. Eso fue un proceso para él mantenerse en el Estado. En lo económico, como nosotros vimos más arriba, se va a mantener el modelo colonial, que es un modelo que produce materias primas, o sea, que produce elementos agrícolas para exportar a Europa, ¿sí? Porque eso es lo que Europa necesita. Es decir, nosotros pensamos mucho en ese momento, por eso se dice que es un gobierno que no quiso cambiar mucho las relaciones económicas y que mantuvo las relaciones económicas que Venezuela tenía hasta entonces, que eran relaciones económicas muy coloniales. El otro elemento en lo económico es que la economía se mantuvo inestable durante muchos periodos de tiempo precisamente porque dependía mucho del mercado internacional. Es decir, los productos que vendía como el café, el cacao y el café dependían mucho de variables internacionales y por eso, digamos, económicamente fue un periodo bastante inestable. El tercer elemento es que se mantienen latifundios como las relaciones económicas más relevantes, es decir, estos grandes hacendados que tienen unos peones que eran mal pagados o incluso que se le pagaba con fichas, ¿verdad? Es decir, tú le pagas un peón con ficha, no le das dinero, sino le das una ficha y esa ficha solo se puede gastar en la bodega tuya. Y los peones iban a comprar, a vender, a comprar en la bodega, digamos, los víveres, los elementos esenciales para la vida y resulta que las fichitas que te daban nunca alcanzaba y tú te quedabas endeudado con la hacienda y nunca terminabas de pagar eso. Es decir, unas relaciones casi como esclavitud. Y esas relaciones se mantuvieron e incluso podríamos decir que se profundizaron en algunos elementos. Con respecto a los ferrocarriles, que fue otra gran obra de infraestructura, es decir, en este momento Antonio Guzmán Blanco empieza a formar o a crear, a negociar la creación de diversos ferrocarriles, que sin duda es un elemento importante y novedoso para un país. Es decir, que te deje trasladar a caballo y empiezas a trasladarse en ferrocarril, nos estábamos asemejando a varios países, digamos, el primer orden mundial para esa época. Lo que resulta y acontece es que estos ferrocarriles estaban hechos con un trasfondo detrás, y el trasfondo aparentemente era un trasfondo bastante corrupto porque en principio no necesitábamos ferrocarriles. Es decir, cuando uno empieza a analizar las condiciones económicas de la época, que eran bastante inestables, nos damos cuenta de que Venezuela no necesitaba ferrocarriles porque el ferrocarril no iba a incentivar a que los productores de cacao, de café, producieran más. Porque ya en el mercado internacional había una baja ya de los precios y como había una baja de los precios, no había nada interno que tú pudieras hacer para que los productores incentivaran esa producción, o al menos no desde el ferrocarril. Entonces con la llegada del ferrocarril, llegaron ferrocarriles, pero los ferrocarriles no incentivaron la producción, no bajaron los costos de producción y por lo tanto no generó los rendimientos que tenían que generar, porque además a las compañías que construyeron estos ferrocarriles se les prometió hasta un 7% de ganancia y
ese 7% de ganancia no se pudo cumplir precisamente porque no había mercancía que trasladar y no había una economía pujante que permitiera que ese 7% se cumpliera. Y por lo tanto, el Estado venezolano tuvo que endeudarse con un banco alemán y pidió prestado 50 millones de bolívares. Ese banco se quedó con 36 millones de bolívares, que era lo que el Estado le debía a ese banco, porque el banco estaba haciendo unos ferrocarriles. Así que el banco se quedó con más de la mitad. Y el resto de dinero fue repartido entre las otras compañías ferrocarrileras. Es decir, al final nosotros quedamos endeudados con 50 millones, lo que generó, como unos 15 años después, que Alemania, Italia e Inglaterra invadieran las costas de Venezuela. Se posicionaron unos bancos, unos acorazados e invadieran las costas. Es decir, vulneraron nuestra soberanía. Entonces nosotros vemos que el gobierno de Antonio Guzmán Blanco fue un gobierno controvertido, digamos, y para resumir, un gobierno que resume todo lo bueno y todo lo malo de una persona. Al final de cuentas, él se retiró ya en 1888, si no mal recuerdo, y se retiró a París diciendo, ya me aburrí de ser presidente, me voy para París a disfrutar mi riqueza, y se murió por allá. Fue trasladado, si no me recuerdo, 100 años después al país. Y bueno, mucha de su obra que se construyó bajo su gobierno aún persiste. Y esto es lo que nosotros podemos hablar un poco sobre el gobierno de Antonio Guzmán Blanco. Nos vemos en la próxima clase de historia de nuestro país, Venezuela.